y para cerrar no solo en tiempo, sino con broche de oro, tenemos a nuestro invitado especial, nuestro tercer invitado especial del día, que es el periodista de negocios Rodrigo Pacheco, quien pues es también a través de Grupo Imagen un aliado estratégico de Baker Tilly en este esfuerzo que pues no solo es constante, sino que se intensificó a raíz de la emergencia sanitaria. Y bueno, pues en un entorno en donde había una crisis económica ya instalada en el año 2020, una crisis petrolera que de repente se nos olvida que ya andaba por ahí, en donde el precio del barril se fue hasta menos $2 por unidad, una guerra comercial China-Estados Unidos que ya estaba instalada, de ahí, bueno, pues una serie de factores globales como el Brexit, también pues el cambio de administración ahora en Estados Unidos, en donde pareciera inminente ya la presidencia de Joe Biden, en factores internos en México como esta intensa reforma que viene para el año 2021, que nos implica pues rearmar la estrategia y el orden de los negocios, en donde Baker Tilly nos hemos estado poniendo la tarea de crear planes de reactivación económica y ahora también a través de nuestros diferentes servicios poder colocar a nuestros clientes y público en general información que permita pues tomar esas decisiones de manera más acertada. Así es que, Rodrigo, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes, noches, y creo que ahora los papeles se voltearon, ahora seré yo el que te tendré que entrevistar a ti como experto en negocios, no solo como periodista. Así es que, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que transmites no desde la Ciudad de México, sino desde la Ribera Maya. Te agradecemos mucho el detalle de haber aceptado como uno de nuestros invitados especiales participar en esta cumbre fiscal, paquete económico 2021 de Baker Tilly, en alianza obviamente con Grupo Imagen y Thomson Reuters, en donde hoy pues ya una jornada larga, el procurador fiscal de la Federación nos acompañó, la presidenta de la Cámara, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también, y bueno, pues tú como uno no solo de los periodistas más importantes del país, sino como un experto en finanzas y en negocios, pues es importante también conocer tu opinión en estos comentarios finales, en donde hemos escuchado nuevas facultades de las autoridades, nuevas obligaciones de los contribuyentes, nuevas acciones por parte del gobierno en materia de combate a la simulación de operaciones, de los factureros, el outsourcing, por supuesto también temas de presupuesto que nos comentó la diputada Patricia Terrazas. En fin, ha sido una jornada muy informativa y bueno, pues al final escuchamos diferentes frases que te comparto como línea de captura u orden de captura por parte del procurador. También le escuchamos pues ya algo que constantemente ha dicho, que se acabó la fiesta de la pues defraudación, evasión y elusión fiscal. Por otro lado, la diputada pues comentó de los fideicomisos, del destino del presupuesto, y comentaba yo antes de entrar al aire contigo que decía, ahora se voltearon los papeles porque me toca entrevistarte de alguna forma yo a ti, y conocer tu opinión de todo esto que ha sido un mosaico de un año sui generis, un año pues donde ya había una crisis económica, había una crisis petrolera, se nos presenta una emergencia sanitaria y una serie de factores importantes a tomar por parte de las empresas. Así es que me da gusto saludarte, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, la verdad es que para mí es un honor estar contigo, agradecerte a ti, a Baker Tilly, por supuesto, a Manuel Aguilar, a todos, y pues listo, justamente como mencionas, pues un año que ha sido realmente de muchos retos, un año bastante complicado y sobre todo, y como ya lo hemos visto a lo largo de este día, con cambios que van a ser retadores para muchas empresas en términos fiscales. No, te contaba que pues sí, sin duda estamos en un año 2020 que es de profundas transformaciones y evidentemente en una administración que está haciendo esfuerzos relevantes, como ya lo decía el procurador, y a mí me parece que son esfuerzos pues interesantes. Particularmente me llama la atención, querido Pedro, lo que ha hecho el SAT junto con el procurador, porque la estrategia me convenció que hizo Raquel Buenrostro en términos
de ir por estas 11.900 empresas grandes contribuyentes, y que eso ha ayudado, pues los datos ahí están, ¿no? A compensar en un momento de una recesión enorme. Hoy tuvimos el dato del Producto Interno Bruto, el país pues va cayendo en su peor recesión desde 1932, lo que reporta el INEGI, pues fue un pequeño ajuste al alza, si bien obviamente la narrativa se puede contar como un gran triunfo del 12%, pero claro, entender que venimos de una caída en el segundo trimestre de poco más de 17% y en el primero de 1%, pero el hecho es que lo que ha sido sorprendente, y creo que es parte de los esfuerzos que aquí nos contó el procurador y de lo que se ha estado hablando, pues es esta capacidad de evitar que la recaudación caiga de manera dramática, apoyándose sobre todo pues en estas acciones y muy centradas en grandes contribuyentes, en donde hemos visto lo inédito, y tú lo sabes mejor que yo, querido Pedro, estos pagos extraordinarios de algunas empresas importantes, y sobre todo muy visible porque va generando más cultura del cumplimiento, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos destacables de lo que hemos visto hoy y de lo que ha ocurrido en este 2020. Sí, por supuesto, Rodrigo. Y fíjate que esto que comentas, el procurador también lo manejó de una manera relacionada con ver cómo pues, la caída del PIB que comentas ya se presentó y lo acaba de informar el INEGI, no incidió, o más bien incidieron las acciones de las autoridades para que la recaudación se mantuviera prácticamente en línea de lo que estaba previsto para la ley de ingresos del 2020. Sin embargo, no sé cuál sea tu percepción, qué es lo que puede suceder en el año 2021, porque de alguna manera las consecuencias de la recaudación de 2020 también son un reflejo de lo sucedido en 2019, porque pues los cierres contables, declaraciones anuales, dictámenes fiscales se presentan en el ejercicio posterior, o sea, lo de 2019 se presentó en 2020 y junto con esto el tema de devoluciones de impuestos ha sido controversial. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo pintará para el 2021? Creo que va a ser un reto formidable para, sobre todo para el secretario de Hacienda, obviamente para las autoridades fiscales. De acuerdo a lo que contó la titular del SAT, pues la idea es que tienen este universo de 11.900 grandes empresas, que ahí apenas, digamos, los resultados que vimos, que como bien mencionas, pues arrancaron, casi estoy seguro, desde pues, principios de 2019, y están dando sus resultados ahora. Y pensaría que pues hay todavía, digamos, pasto de donde cortar, porque llevan auditorías más o menos, de acuerdo a lo que dijo ella, de unas 600, 300 grandes empresas, y todavía podrán hacerlo más. Ahora, no podemos descontar que México es de los pocos países, de hecho, la única economía del G20 que no aplicó medidas contracíclicas. Escuchaba hace poco una entrevista con Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que se caracteriza por ser muy crítico con las fórmulas ortodoxas, por ejemplo, del FMI, pero él decía México debería utilizar su espacio fiscal para generar medidas contracíclicas y ayudar a la economía. Y creo que eso pues no va a ayudar necesariamente a tener una recuperación tan potente como nos gustaría, y el escenario para llegar a 2000, a donde estábamos en 2019, pues estaremos pensando en 2024, y para llegar a 2018, pues 2025, 26, y eso no va a ayudar necesariamente tanto a la recaudación, pero es un hecho que si centran su estrategia, como lo han hecho en los grandes contribuyentes, sin cortapisas y de manera muy enfática, como lo han estado haciendo, y como vimos al procurador, en donde esta frase que ya mencionaba él, en términos de la orden de captura o la línea de captura, y que ahí van eligiendo las empresas, pues puede parecer un poco complicado, pero sí creo que finalmente dará resultado, porque claramente México sigue siendo un país muy atractivo, sobre todo en la consideración de que entra una administración demócrata que va a ser más predecible, entendiendo que hoy las medidas contracíclicas que se ocurrieron en México fueron las de Estados Unidos. Si ves las exportaciones, por ejemplo, a lo largo de este 2020, viéndolas mes por mes, ya, digamos, los datos que tenemos hasta hoy, que son de septiembre, ya en septiembre, incluso en agosto, se veía casi en los mismos niveles que teníamos en febrero y enero antes de la pandemia. Pensaría, y lo que voy viendo en términos de lo que voy platicando con algunos empresarios, lo que se va reportando en términos de cómo van llegando inversiones, si bien no va a ser bollante, porque sí que nos hacen falta señales positivas, que no se cancelen plantas como la de Constellation allá en Mexicali, o que se permitan que ocurran otras como la de Iberdrola en Tuxpan. Finalmente, si tú quieres vender en el mercado más importante del planeta, el mercado de consumo que se llama Estados Unidos,
el lugar que tiene las mejores características para producir y exportar, pues se llama México, con todo y sus enormes retos. La verdad es que me ha sorprendido porque la inversión extranjera directa no ha caído tanto como se esperaría, considerando que esta es la peor recesión desde 1932 y sobre todo una crisis que supera la de 2008-2009 y a la de 1994-95. Pareciera, Rodrigo, que la confianza en el país se mantiene. Digo, vemos renovada la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, vemos una moneda pues, estable con los factores que se puedan tener alrededor de eso. Vemos pues los índices de confianza de alguna manera no bollantes, como bien comentas, sin embargo, estables. Algo estará sucediendo bien, pero ¿qué pronosticas, por ejemplo, bajo una administración Biden? ¿Algo sucederá? ¿Qué opinas? ¿En qué sentido crees que se muevan las cosas? Mira, creo que va a ser en general positiva, por esto de que va a ser predecible. No veo que Joe Biden y su administración vayan a jugarnos episodios como el que ocurrió con Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando el año pasado amenazó a México con que si no deteníamos las caravanas de centroamericanos que cruzaban por el país, empezaba una aplicación progresiva de aranceles en donde por primera vez en la historia y la historia de nuestra relación, por lo menos la parte más moderna, nunca había ocurrido que se cruzaran temas de migración con temas de comercio. Eso creo que no lo vamos a volver a ver y eso es una buena señal para muchas empresas. Ahora, donde sí veo que va a haber, digamos, un reto para esta administración es en materia energética, porque claramente vimos apenas antier que Joe Biden nombró a Kerry, que fue candidato a la presidencia demócrata, un personaje realmente de mucha envergadura, un hombre que tiene una estatura de liderazgo a escala global importante, y lo nombra como el embajador de Estados Unidos ante el cambio climático. Y se podría pensar que esto es simplemente pues un esfuerzo diplomático. Me parece que Joe Biden sí va a ir en serio con el tema de llevar a Estados Unidos a una agenda verde, más allá del Acuerdo de París, que es parte de lo que dijo John Kerry. Dijo, vamos a regresar al Acuerdo de París, pero se requiere todavía más. Y en ese contexto, pues lo que vemos en la visión de la matriz energética de México es más bien petrolíferos. Y ahí va a ser difícil que México pueda continuar con esa agenda sin tener un costo de oportunidad relevante. No veo necesariamente que haya una intensificación en pronunciamientos de Estados Unidos y tal, quizás no haya inversión extranjera directa, es decir, en donde levanten las alarmas en temas de compañías estadounidenses como Yenova y tal, si las cosas no ocurren como deben de ocurrir en términos de respetar la inversión extranjera directa en energía. Pero lo que sí es que, por ejemplo, veo lo que determinó el gobernador de California, que a partir de 2035, California, que es, si fuera un país, sería la sexta mayor economía del planeta, ya no va a tener vehículos de combustión interna. Y eso quiere decir que pues toda la matriz energética que hoy se sigue apostando en México va a dejar de ser funcional, nos guste o no. Y ahora con Joe Biden en la presidencia, eso va a ir más allá de California, que ya tenía una influencia importantísima en los Estados Unidos, porque es el principal mercado automotriz en la Unión Americana. Y eso, bueno, pues nos lleva a que México tendrá que o cambiar, digamos, la visión que tiene de la matriz energética o pagaremos un costo de oportunidad porque dudo mucho que nos convirtamos en una suerte de Corea del Norte de la energía. Y en ese contexto creo que va a ser un reto interesante que tiene esta administración porque la visión que se había planteado difícilmente se va a poder cumplir. Sí, de acuerdo. Nosotros en Baker Tilly tenemos expertise en precisamente materia energética, en la industria terminal automotriz y todos los que giran alrededor de estas actividades, que como bien sabes serán la palanca principal para una reactivación y sobre todo parte importante dentro de la implementación que ya está en marcha del TEMEC, ¿no? Y las nuevas disposiciones que estarán entrando en vigor en materia comercial por parte de México, adecuándolas al TEMEC a partir del próximo 28 de diciembre y subsecuentes. ¿Crees tú que venga, como último comentario, Rodrigo, que pudiera venir alguna renegociación, alguna apertura, por ejemplo, los capítulos laboral, energético, ambiental, de anticorrupción, transparencia? En el TEMEC, ¿tú ves esto en el horizonte? ¿Crees que pueda haber alguna renegociación? Por ahí hemos escuchado voces tajantes de que no, pero no sé, ¿tú qué opinas? Que tienes mucho contacto con líderes de opinión, no solo nacionales, sino internacionales. Sí, la verdad, Pedro, no lo veo, te voy a decir por qué o digamos desde dónde lo digo.
Creo que la tarea número uno de Biden se llama controlar el COVID en Estados Unidos. Es muy dramático lo que está ocurriendo en términos de contagios. Y lo segundo, como consecuencia inmediata de ese desastre que han tenido ellos, que por cierto también tenemos nosotros, pues será justamente la economía. Y si lo que Biden quiere es que la economía se recupere, lo que menos necesita Estados Unidos es tener irrupciones, incertidumbre con su principal socio comercial, porque está claro que vamos a un escenario de regionalización. Es decir, antes de que llegara Donald Trump a la presidencia, pues todavía el mundo se movía en una globalización abierta, en donde Estados Unidos, si bien no le encantaba varias de las prácticas que tiene China, asuntos de derechos humanos y otras situaciones, pues iba más o menos con la misma tesis en términos de tener a China en el sistema mundial de comercio, irla convenciendo con el liderazgo multilateral a que empezara a comportarse más de acuerdo a los parámetros de Occidente, del hemisferio occidental, y también pondría ahí, por supuesto, Europa, que es un poco más proteccionista a ratos. Y bueno, eso se interrumpió con Donald Trump. Ahora lo que tendrá que hacer Biden es deshacer esas posiciones, y creo que en el momento crítico que atraviesa la economía de los Estados Unidos, pensando primero que además estará ocupado en todo su capital político en resolver el tema del COVID, luego la economía, no va a haber, digamos, mucho margen de maniobra para que la agenda de algunos legisladores demócratas se pueda plantear y busquen renegociar, porque eso nos volvería a generar a Estados Unidos y a México un escenario de incertidumbre grande. Recordar algo muy puntual que creo que los mexicanos a veces no lo vemos tan visible. En la segunda mayor economía de los Estados Unidos, que se llama Texas, tiene un superávit comercial con México muy abultado. Lo mismo California. Es un hecho, y si uno ve las cifras, por ejemplo, de 2001, si México entra en recesión, que tuvimos una recesión leve, pues automáticamente California y Texas, que son la economía 1 y 2 a nivel estatal, entran en recesión. Entonces creo que desde una óptica práctica y desde el margen político que pueda tener Joe Biden y los demócratas en la Cámara de Representantes, habrá que ver qué ocurre a finales de año en el Senado con el escaño pendiente allá en Georgia. Creo que no van a tener el suficiente margen político, y digamos que quizás saldrán algunas banderas del tema laboral y el medioambiental y algunas otras cosas, pero en general está en el interés de Estados Unidos que la relación con México pues sea lo más fluida posible, sin menos interrupciones y con poca incertidumbre, porque pues uno de los principales beneficiarios del TEMEC son un conjunto de intereses de negocios muy relevantes allá en Estados Unidos. Y seguramente aquí la palabra nearshoring o reshoring va a ser algo que jugará importantemente en la reactivación y en la oportunidad que de repente como México parece que se nos olvida, que se nos presenta, ¿no? Y no voltear más que hacia donde comentabas, el fortalecimiento de un bloque norteamericano, que es al final del día en el que estamos, y que protegerlo y obviamente que fluya no solo entre los tres países el comercio, eso ya está, sino que como bloque nos consolidemos para hacerle frente a mercados externos. ¿No crees? El nearshoring y el reshoring será seguramente algo de lo que estaremos hablando en los próximos días. Sí, lo hemos conversado, y sobre todo entender, más allá de lo que se pueda definir desde la administración, porque creo que pues, lo sabemos, hay muchos retos, otras orientaciones a veces muy ideológicas en ciertas áreas, cosas positivas como lo que también mencionabas, estimado Pedro, que es desde el punto de vista macro, si bien evidentemente hubiese sido quizás más adecuado tener medidas contracíclicas, utilizar ese espacio fiscal, pues bueno, no se nos deteriora por lo menos tanto el marco, si bien se va a deteriorar obviamente el balance deuda-PIB, pero yendo al comentario que haces, creo que el reto está del lado del sector privado en términos de aprovechar esas oportunidades. Y me remonto al 94, cuando empezó el Telecán, cuando entró en vigor el 1 de enero del 94, pues había mucha incertidumbre y discusiones en términos de qué industrias iban a desaparecer en México, de lo mal que nos iba a ir, lo mismo les pasaba a ellos, y resulta que hoy México es una potencia manufacturera relevante a escala global en el sector automotriz, y creo que hay una serie de potencialidades que las hemos platicado algunas veces en mi programa. Por ejemplo, la creación de contenido, en donde México tiene esquemas que pueden resultar muy atractivos, y que ahí quizás, y ojalá así sea, en 20 años nos descubramos como un México que entendió que estas potencialidades como el nearshoring se explotaron y nos convertimos, porque tenemos todas las capacidades y las condiciones para hacerlo, en un país muy relevante como parte de lo que va descubriendo en su integración al resto del planeta, de la mano obviamente de esto que mencionaba, la regionalización con el mercado de Norteamérica. Y agregaría un último punto.
Además, la posición privilegiada que tiene México, porque si uno ve a Brasil, que es un país muy grande, un mercado de consumo importante, pues resulta que logísticamente no tiene salida al Pacífico. Aún así, exporta mucha materia prima a China. México tiene salida al Pacífico, al Atlántico, tenemos el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, pero además un mercado enorme que habla español y que se extiende hasta la Patagonia, países como Argentina que le están pasando bastante mal, pero que llega hasta la península ibérica, y creo que eso a veces lo hemos dejado de ver porque, claro, teniendo la mayor economía del planeta al norte, pues es muy difícil no ocupar todas las prioridades para tratar de exportarles a ellos, para tratar de fortalecer la relación, pero creo que el potencial de México es grande, sobre todo porque pues ese mercado de consumo que somos el 11º, quizás con la recesión ahora seremos el 12º mercado de consumo, pues nos ofrece un país que si uno recorre el mundo no hay tantos como México, y creo que ahí, bueno, pues lo que tenemos que hacer en esta coyuntura es tratar de reducir los costos de oportunidad por algunas desviaciones ideológicas de la administración. Hay cosas positivas, como ya lo decía, y por el otro lado, pues apostar todo, digamos, desde el punto de vista del sector privado en la innovación y sobre todo en la sofisticación de la visión de negocios. Así es, Rodrigo. Además se ve una nueva dinámica entre el sector empresarial y el gobierno mexicano, afortunadamente. Junto con tu comentario de clausura o como lo quieras manejar como padrino del cierre, preguntarte cómo nos ves a las firmas de negocios en el futuro, qué papel debemos de jugar, ya para cerrar y agradecerte, Rodrigo. Pues creo, mi estimado Pedro, que firmas como ustedes, pues hay mucho valor agregado el que están generando ya el día de hoy, sobre todo porque estamos en escenarios no recorridos. Esta situación del COVID va a dejar las bases de un mundo muy distinto. A veces cuando se plantea, por ejemplo, el México post-COVID, yo creo que todavía estamos más bien viviendo esa parte y no vamos a regresar al mundo pre-COVID, y pensarlo pues es realmente quizás una terquedad, quizás un buen anhelo, y creo que en ese contexto firmas como ustedes pues tienen mucho conocimiento que tiene que ser abrazado por el sector privado para poder empezar a navegar estas aguas relativamente desconocidas, porque estamos en un escenario en donde se requiere mucho conocimiento, por un lado, reflexión y, por supuesto, ejecución. Y me parece que teniendo una firma de las características de ustedes con escala global, una firma que además tiene esta capacidad de no perderse, digamos, en la burocracia corporativa, que me parece una de los aspectos de ustedes que destacan mucho, pues creo que ahí, digamos, se pueden encontrar grandes oportunidades. Algunos temas que hemos pues yo he descubierto de la mano de ustedes, porque ustedes me lo han contado, como esto de la generación de contenido en español, lo atractivo que es México. Me parece que hay enormes potencialidades y creo que hay un camino luminoso, digamos, si hacemos lo que tenemos que hacer, y es justamente entender el escenario, no idealizarlo, y eso se hace con conocimiento como el que ustedes van generando. Y con eso, pues, la verdad, agradecerles y decirles que es un honor estar esta noche con ustedes, participar en este foro y mandarte un abrazo, querido Pedro. Hombre, te agradecemos mucho la distinción de haber cerrado con tu comentario esta cumbre fiscal. Rodrigo, a ti, a Grupo Imagen, su participación y su alianza estratégica con Baker Tilly. Así es que, bien, si me haces favor, don Carlos, de acompañarme por acá, agradecer nuevamente a ti en lo personal, en lo particular, como gran amigo que eres, el esfuerzo que hizo Thomson Reuters para poder llevar a cabo esta cumbre fiscal y paquete económico 2021, nuestros invitados de primer nivel, más de 8,000 personas que estuvieron transitando a través del evento en diferentes momentos del día, y bueno, pues que sigan en adelante los esfuerzos. Carlos, yo quiero agradecer en nombre de todos los socios de Baker Tilly, de los asociados, de los gerentes, de todo el staff, esta oportunidad de haber llevado a tanta gente información útil en esta cumbre, así como especialmente a Danae, a Nubia, a Carla, el que hayan, junto con todo el equipo técnico aquí presente, hecho realidad con tanto desvelo y tanto esfuerzo, haber llegado a tantas personas. Así es que, Carlos, te agradezco mucho el esfuerzo. Muchísimas gracias, estimado Pedro. Rodrigo, muchas gracias por esta magna clausura. Bueno, esperamos haber cumplido sus expectativas. Se enfrenta a un 2021 realmente importante de cumplimiento, y creemos que este evento viene a sumar a que usted pueda desarrollar profesionalmente todo este año que se avecina.
No nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a Baker Tilly, muchas gracias a todo el equipo de Thomson Reuters que hizo posible este evento